Vamos a ver, hermanos. Padre bendito, recibe usted toda la honra, la gloria y la alabanza en esta hora y en este lugar. Agradeciéndole porque nos permite estar un miércoles más para alimentarnos espiritualmente, porque ya nos alimentamos con vianda, que es para el cuerpo, pero también nuestro espíritu necesita alimentarse y eso es con su palabra, porque solamente así nos equilibramos para tratar de hacer las cosas conforme a su voluntad y no a la nuestra. Ayúdenos en esta hora, limpiándonos desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. Y perdone nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras transgresiones, iniquidades, rebeliones, y ayúdenos a través de su Espíritu Santo para poder entender y comprender de su palabra. Y estas cosas se las pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Bueno, hermanos, vamos a comenzar. Si hay algún problema de la red o todo eso, me lo hacen saber. Por el momento, ¿sí nos escucha? Sí, Ah, ok. Muchas gracias, hermanos. Bueno, les voy a compartir pantalla. Recuerden que también es importante que ustedes tengan su Biblia a la mano, de tal modo que ustedes vayan corroborando lo que nosotros vamos, que vayan corroborando las escrituras conforme las vamos dando nosotros, ¿vale? Porque muchas veces pasa, de hecho a mí ya me pasó que una vez se me cuatrapearon en las escrituras y por eso es importante estar atentos, hermanos. Entonces, vamos a comenzar. Acompáñenme a Oseas 4. Vamos a leer del 1, Oseas 4 del 1 al 6, hermanos. Primeramente, disculpen que vaya un poco acelerado, pero es que es un tema muy largo y quiero cubrir lo más posible de los puntos para darle pie al hermano que comparte la siguiente semana y no nos retrasemos tanto, ¿vale? Hoy sí es un tema muy largo, pero traté de sacarle lo más, el más nutriente que se pueda, que muchas veces son temas cortos, pero con muy grandes temas. Y hoy, aparte que era un tema muy largo, también las enseñanzas son muchas, pero vamos a enfocarnos en una cosa, de tal forma como pues el Espíritu nos fue guiando para de alguna forma llegar a esta presentación, ¿vale? Entonces, hermanos, ¿me acompañan? Vámonos a Oseas 4 del 1 al 6. Lleva como subtítulo Controversia de Jehová con Israel. Y dice así, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidios tras homicidios se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador en ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en día y caerá también contigo, perdón, el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo te olvidaré de tus hijos, hermano. Hermanos, hasta ahí, ¿qué les llama la atención o qué les resuena? ¿No nada? Bueno, algo muy importante que remarca esta escritura
es que la falta de conocimiento. Muchas veces o muchos pecados, muchas situaciones de las cuales nosotros hemos estado, hemos caído o hemos tropezado, es a raíz de eso, de que muchas veces no sabemos cómo fortalecernos, no sabemos cómo, de hecho muchas veces ni siquiera sabemos cómo exhortar al hermano. De hecho, ¿cuántas veces no ha pasado que a nuestros hermanos, en la fe, en lugar de exhortarlos, permíteme tantito, ok. A muchos hermanos que dentro de la fe no sabemos exhortarlos, de hecho muchas veces queremos regañarlos, cuando la exhortación o lo que marca como exhortación es alentar a las personas a que vuelvan al camino. Y muchas veces esas exhortaciones as- eh, provocamos que las personas se alejen más de la iglesia que se acerquen. Entonces, a raíz de qué es lo que pasa, pues es a raíz de que nuestro conocimiento a veces nos envanece, pero sin embargo lo que tiene nuestro Señor para con nosotros es misericordia. Y a veces es lo que nos falta nosotros hacer con nuestros hermanos en la fe, mostrar esa misericordia hacia ellos, mostrar esa misericordia a ellos y de alguna forma exhortarlos de una manera que ellos regresen al camino, ¿no? Y eso no, me llevaba a la siguiente pregunta. ¿Qué es para ustedes una controversia? ¿O qué es lo que significa según el, el, el diccionario? De hecho, una controversia como tal es una discusión de opiniones que se contraponen entre sí de una o más personas. Y en este caso es como esa controversia existía entre Jehová e Israel. ¿Por qué? Porque muchas veces, bueno, sus sinónimos que como se ven en la pantalla puede ser debate, perdón, discusión o disputa. Que al final de cuentas, el significado de controversia es una discusión, pero una discusión de forma, una discusión con conocimiento. De hecho, los debates son de igual manera. Los debates se hacen con conocimiento. De hecho, les puedo poner un ejemplo, algo que hace rato yo estaba viendo en un video. A mí me gusta entrar mucho a los videos de debates porque no necesariamente de la escritura, sino en muchos temas, porque al final de cuentas, para mí una discusión o un debate, para mí es muy enriquecedor, porque al escuchar ideas de dos personas completamente que piensan diferente, a mí me ayuda a entender muchas cosas que a veces yo estoy pasando por alto, o me ayuda a retroceder, volver a aprender, reaprender y ponerlo en práctica. Entonces, por eso es que a mí me gustan mucho los debates o escuchar los debates, porque esas discusiones se hacen con cierto conocimiento. Por ejemplo, algo como les decía, hace rato estaba viendo un debate que sobre, era una especie de podcast que si se necesitaba al hombre. Le preguntaban a muchas mujeres que si necesitaban al hombre y la chica comentaba que no era necesario, que no eran necesarios los hombres. Entonces el chico le digo, bueno, está bien. Y en cuestiones de reproducción o de mantener la especie, pues la chica decía que para eso existía la inseminación artificial, que al final de cuentas, pues necesitas un hombre, ¿no? Pues para tener la semilla. Pero, ¿a qué voy con eso? O sea, esa falta de conocimiento o sea, no necesitamos al hombre, pero este, necesitamos la semilla del hombre para reproducir. Total, al final de cuentas, el chico le dijo, pues, algo que pasaría, o algo en lo que estoy de acuerdo es que al no haber hombres en el mundo y que se inseminaran artificialmente si fuera posible, pues algo que a mí me agrada mucho es que no iba a haber abortos. Y la chica esta se enojó otra vez.
Dice, ¿cómo no? Si el aborto es un derecho, es de nuestro cuerpo y no sé qué tanto. Y el chico le contestaba, es que es ilógico que alguien se quiera, o se meta a un proceso de inseminación artificial para quedar embarazada y para después abortar. O sea, sería incongruente. ¿A qué voy con esto? Es muy similar a la palabra. Muchas veces queremos adaptar a la palabra a lo que nosotros creemos o lo que nosotros pensamos, sin en verdad lle- a conocerla. Hay después de nuestro Señor Jesucristo, después de nuestro Creador, el que más conoce la Escritura o el que más conoce la Biblia es el enemigo. Él la conoce de inicio a fin, hasta las comas, los puntos, la conoce completamente. Y sin embargo, eso no lo hace que esté constituido en en el reino venidero, ¿no? No lo muestra como que vaya a ser partícipe de tal forma que vaya a vivir en la Nueva Jerusalén. Entonces, ¿a qué voy con esto? A veces la falta de conocimiento hace que nos envanezcamos con lo poco que sabemos, con lo poco que sabemos a veces creemos saber un poco más y nos sentimos a veces con el derecho, ya no de seguir la voluntad de Dios, sino de adaptar la palabra para que la voluntad de Dios se adapte a nuestra voluntad. Queremos justificar nuestras acciones. De hecho, algo que me llamaba era, un video, me parece, no recuerdo dónde lo vi, pero este video hablaba sobre la diferencia de aprender a aceptar la voluntad de nuestro creador a seguir nuestra voluntad. Y de hecho es impresionante porque el primer varón o el primer varón que estaba orando acomodaba las escrituras a lo que estaba haciendo. No pedía guianza del Señor, no pedía nada. De hecho, una de las oraciones que se mostraba en ese video, pues era que el chavo decía, como lo dice tu palabra, no es bueno que el hombre esté solo. Ok, la palabra dice eso. Y vamos al otro punto donde el chavo que estaba orando seguía la voluntad de Dios. Aparte de que el chavo conocía esta escritura, aparte en oración le decía al Señor, Señor, no es bueno que el hombre esté solo, pero si esta es la persona indicada para mí, tú confírmamelo y muéstramelo. ¿Se dan cuenta de las diferencias de las diferentes formas de pensar? Uno ya había elegido pareja y al leer, él ya haber elegido pareja, se justificaba con la escritura que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y el otro, primero oró al Señor para que le diera guianza y el Señor le confirmaba que no era bueno que el hombre estuviera solo, sin embargo, que le confirmara la pareja que el Señor tenía destinado para ella. ¿Por qué? Porque muchas veces ocurre eso. De hecho, platicando con una, una persona hoy, ayer, ayer martes, este, ella me decía que ella es cristiana y me decía, a ver, ¿cuándo me llega mi donio? Como entre broma, ¿no? Yo le decía, tal vez no te ha llegado porque tú no estás preparada para tener ese idóneo. Muchas veces el Señor no nos entrega las promesas porque no estamos, no nos entrega regalos porque no estamos, preparados para saber recibir esos regalos. Entonces, yo le comentaba ayer y digo, no sería mejor convertirte tú en una mujer idónea para cuando llegue esa persona que tú creas que es tu pareja idónea, la puedas reconocer y no la lastimes, sino que sepas aceptarla cuando llegue el momento indicado, porque si algo he entendido es que el amor todo lo espera y el amor te da la paciencia para esperar a la persona indicada. Y otra cosa que también he comprendido es que una obra de la carne o ¿cómo le llaman? Siete pecados capitales. Un pecado capital, según la Iglesia Católica, es la lujuria. Y la lujuria hace que te adelantes a los procesos. La lujuria hace que te adelantes a otras situaciones.
Y es lo mismo que pasa aquí, hermanos. ¿Cuántas veces no contendemos con Dios o queremos acelerar los procesos de Dios por nuestras carencias? De hecho, vamos, acompáñenme, vamos a leer Job 38 del 1 al 4. Yo aquí en la pantalla tengo la traducción, perdón, de Dios habla hoy. Esta traducción me gustó porque de alguna forma viene como un poco más entendible, un poco más directa, pero les voy a leer las dos, ¿vale? Les voy a leer mi Reina Valera de 1960 y después les voy a leer la versión que encontré. Del 1 al 4. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y les voy a leer la versión de Dios habla hoy, que dice, entonces el Señor le habló a Job de en medio de la tempestad. ¿Quién eres tú para dudar de mi providencia y mostrar con tus palabras tu ignorancia? Muéstrame ahora tu valentía y respóndeme a estas preguntas. ¿Dónde estabas cuando yo afirmé la tierra? Dímelo, si verdad, si de veras sabes tanto. Muchas veces nosotros llevamos juicio a otras personas. Muchas veces eso nos hace que nos alejemos del camino y terminemos juzgando, terminemos cayendo en situaciones que no son gratas para el Señor. ¿Cuántas veces no pasa eso? Que creemos que somos sabios en nuestro propio entendimiento, pero no en el entendimiento del Señor. Y aquí lo podemos ver en Oseas. En Oseas, el pueblo de Israel creía que estaba haciendo bien las cosas. Sin embargo, el Señor mismo lo dice. O da a entender que su pueblo se ha perdido por falta de conocimiento. Claro, tenían a los fariseos y a los escribas y los podemos ver con nuestro Señor Jesucristo, y sin embargo no tenían el conocimiento para reconocer quién era Jesucristo. Se sujetaban a su propio juicio, se sujetaban a su propio entendimiento y no les importaba. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces así estamos nosotros. Estamos en esa cueva, estamos en ese pozo, no vemos la luz, pero sin embargo creemos que, que con nuestro propio conocimiento podemos salir. Yo recuerdo una historia que contaban mucho de una persona que estaba varada en una isla desierta, y que pasó una moto acuática, dijo, ven, sube, y le hace, no, porque Dios me va a salvar. Después le mandó un barco y le dijo que no, porque Dios me lo iba a salvar. Después le mandó un helicóptero, me parece. Dice, no, porque Dios me va a salvar. ¿Qué es lo que pasó? Que la persona murió en esa isla desierta. Y cuando llegó al cielo le dijo, es que yo esperaba que que tú, Señor, me fueras a salvar. Le dice, sí, te mandé una moto acuática, te mandé un barco y te mandé un helicóptero. Y sin embargo, tú no pudiste reconocer que era mi voluntad. Muchas veces así nos pasa, muchas veces nosotros queremos salir de, o queremos adaptar la palabra a las situaciones que estamos viviendo de tal modo que, que creemos que estamos siguiendo al Señor, pero nos estamos aferrando en el fondo a nuestro propio entendimiento, a nuestro propio conocimiento. Y como lo leemos aquí, de hecho, dice, de hecho, este extracto de Job es cuando lo están de alguna forma, sus amigos están como juzgando a Job, porque creen que Job hizo algo mal, creen que Job fue en las escrituras y no fue nada de eso. El Señor entregó a Job en manos
del enemigo, de tal forma que le dijo, haz con mi siervo lo que quieras, nada más, no lo mates. Y sin embargo, así muchas veces eso pasa, hermano. Muchas veces eso pasa que no entendemos por qué están pasando ciertas situaciones con ciertas personas y al final de cuentas llegamos nosotros y queremos exhortarlos o queremos hacerlos que regresen al camino cuando y de verdad no entendemos las situaciones por las que están atravesando. No nos ponemos en el lugar de la persona y no comprendemos su dolor. Y sin embargo, creemos que lo que nosotros le estamos diciendo es lo correcto. De hecho, yo les puedo comentar algo o algo que me pasó a mí. En la, ya va para 2 años, 22 de mayo, mi hermano cumple 2 años desde que falleció. Muchos saben, y pues que a él lo asesinaron de un balazo en la cabeza, en la parte de la espalda. Mucha gente se acerca a ti creyendo que te van a ayudar, creyendo que se están poniendo de tu lugar, creyendo que estás atravesando una situación sí complicada, pero que creen que te entienden, cuando no es cierto. O sea, sí acepto el pésame, lo que tú quieras, pero consejos no. Y mucha gente te quiere aconsejar como si estuviera viviendo ese proceso. Ahí es donde carece esa falta de empatía. A veces creemos nosotros que estamos haciendo un bien y al contrario estamos haciendo un mal. Yo muchas de esas personas que se llegaron conmigo a acercar, hermanos, yo tengo a Dios en mi vida. Yo estaba tranquilo en todo el proceso. Al final de cuentas, confío en Dios y confío en... ¿Por qué? Porque mi hermano era, yo sentía en mi corazón que era el próximo que iba, él ya había aceptado a Jesús. Él, él había vivido una experiencia a la cual yo también accedí hace, creo que ya también va para 12 años, 2 años, el cual yo también, y él se estaba acercando al Señor. Yo estaba en paz, yo estaba tranquilo. A mí a veces hasta me causaba cierta risa o cierta incomodidad también de aquellas personas que se querían acercar a ti y de alguna forma darte un consejo. Ese tipo de situaciones, hermanos, a mí en lo personal, yo como hombre, no sé si como mujer sea lo mismo, pero yo como varón, lo menos que quiero es contacto. Yo lo que prefiero es aislarme. Prefiero aislarme y si con las personas que están cerca de mí, pues me gusta platicar, pero no del tema. Es una forma como de la cual me desahogo. Y ese tipo de personas fueron más, me ayudaron muchísimo más que aquellas personas que creían que dándome un consejo desde su ignorancia. ¿Por qué desde su ignorancia? Porque no sabían o ignoraban cómo me sentía yo, ignoraban el proceso que yo estaba viviendo. Muchas veces eso pasa. Al final de cuentas, uno siempre va a terminar saliendo por cuenta propia, siempre va a entender los procesos del Señor. Lo único que necesitas muchas veces es que estén a tu lado, que no te digan nada, pero que te acompañen en silencio. Y a veces eso es lo que pasa con muchas personas alrededor, que están sufriendo una situación, que están atravesando ciertas situaciones. No necesitan que les des un consejo. Lo único que necesitan es que los acompañes en esa transición. De hecho, nuestro Señor Jesucristo es lo que hace. Nuestro Señor Jesucristo no te quita los problemas, no te quita las enfermedades. Él te ayuda a atravesar esos momentos de angustia, te ayuda a desarrollarte, te ayuda a curarte y Él está ahí para ti. Claro, hay palabras de aliento que vienen en las Escrituras, pero sentir y tú tener esa comunión con el Señor es lo más grato que te puede pasar.
De hecho, en Isaías, vamos a leerlo, vamos a Isaías 5:13, 5:13, que a mí me hace considerar algo muy importante en esta parte. Dice así, Isaías 5:13, dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Hay dos cosas que a mí me llaman la atención, hermanos: el alimento y el agua. ¿Por qué es algo importante? Porque el alimento es nuestra palabra, es estarnos alimentándose espiritualmente. De hecho, me recordó cuando yo estaba en la universidad. Yo no asistía a ninguna congregación, yo conocía a Dios fuera de una iglesia, y aparte de conocerlo fuera de una iglesia, lo conocí a través de un libro también. Claro, en mi experiencia, en una experiencia que yo viví, pues ahí también fue por parte del Señor, pero así de empezar a leer sus escrituras, de ser más, de acercarme más a Él y de empezar a leer su palabra, no fue en una iglesia, fue, la verdad fue solo. A mí nadie me dijo, lee la Biblia, nadie me dio una escritura, no. Yo a través de un libro creo que ya se los he platicado muchas veces aquí los miércoles, que era un libro, un libro muy interesante porque era práctico. A mí me gustan las cosas prácticas. O sea que tanto lo teórico como lo práctico vayan de la mano, no nada más lo teórico. De hecho, si se dan cuenta, siempre procuro que los temas que me corresponden o que me tocan dar a mí, no solo que sea contenido teórico, sino que también llevarlo a la práctica. ¿Para qué? Para aterrizar el conocimiento, para que no sea nada más de palabras, sino también de acción. Entonces, ese libro, ay, no recuerdo cómo se llamaba, pero era cómo recuperar tu autoestima. Me lo encontré por casualidad en la biblioteca, buscando la psicología del color para un proyecto de arquitectura. Bueno, en fin. Me llamó la atención por lo primero que leí. Entonces empecé a practicar porque era un libro práctico, empiezas a practicar y lo que me llamó mucho la atención fue al final del libro, cuando lo terminé de leer, que decía, debes de llegar a la independencia emocional de Jesucristo. La independencia emocional de Jesucristo. Entonces, cuando leí eso, inmediatamente lo que hice, llegando a mi casa, agarrar una Biblia y empezarla a leer. Y el Señor me empezó de alguna forma, a enseñar muchas cosas porque después de ahí, no sé si conozcan ustedes una película que se llama Prueba de Fuego. Esa Prueba de Fuego es un bombero. Bueno, en esa película Prueba de Fuego viene un libro que también es teórico y práctico. Te dice la teoría, pero te dice lo que debes de practicar cierto día. Muy interesante. Y lo empecé a leer. Venían las escrituras, te las explicaban y lo practicabas ese día. Entonces se volvió muy práctico y empecé a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque es algo que a mí fue algo para mí muy importante porque en cuanto yo empecé a leer la Biblia en ese entonces, para mí ese fue mi primer amor, hermanos, porque yo me sentía tan bien, me sentía tan lleno del Señor que agarraba mi Biblia. De hecho, por eso me gustan mucho las jacarandas y por eso he llevado jacarandas a la iglesia, porque cuando yo terminaba mis clases o tenía hora libre, de, de ahí yo me iba era una jacaranda que crecía de forma natural porque estaba en el estacionamiento, pero estaba hasta la barda de atrás, pegada a una unidad habitacional, y era una jacaranda grandísima, muy padre, y con sus flores rosas, moradas, perdón. Y ahí, cada hora libre que tenía, me ponía a leer la Biblia
o me ponía a orar o a meditar. Eran las cosas que hacía. Iba a leer o iba a orar y a meditar. ¿Por qué meditar? Porque meditar es lo que había leído de la palabra, entenderlo, comprenderlo, pedir la guianza de mi Señor mediante la oración para llevarlo a la práctica. Entonces, eso para mí es algo que a mí me ayudó a calmar esa situación. Con la palabra me alimentaba y con la oración, este, era como yo calmaba esa sed o esa ansiedad. Era como yo podía de alguna forma afrontar ese día. Porque si algo yo aprendí a donde asistí, que les platicaba que yo viví una experiencia, algo que yo aprendí es vivir un día a la vez y ese día vivirlo de mejor manera. De hecho, aprendí muchísimas cosas. Claro, yo no fui alcohólico, no fui drogadicto, pero no necesariamente las personas recurren a este tipo de lugares por esas situaciones. Hay algo que le llaman los alcohólicos borrachera seca, que es son tus problemas emocionales, son tus frustraciones, los cuales te ayudan en ciertos grupos a de alguna forma salir de esas situaciones. Entonces, algo que me di cuenta es de cuánto tiempo le dedicaba al Señor. Entonces, ¿cuánto tiempo tú le dedicas a leer la palabra? ¿Cuánto tiempo tú dedicas en orar? ¿Por qué? Porque son cosas muy diferentes. Algo que yo hacía era primero leer la palabra, meditar sobre la palabra, después orar y al final llevarlo a la práctica. Ese es el proceso que yo aprendí para de alguna forma estar todo el tiempo con el Señor. Y ahí es donde yo me di cuenta que tanto mi alimento como mi agua, al final de cuentas es mi Señor Jesucristo. De hecho, lo pueden leer. Vamos a leerlo en Primera de Corintios 10 del 3 al 5. Primera de Corintios 10 del 3 al 5. Y dice así, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Muchas veces el Señor te enseña a través de su palabra, muchas veces el Señor te guía a través del desierto, y muchas veces el Señor deja que tú estés en tu desierto. Pero de ahí debemos de nosotros buscar ese alimento, de buscar esa agua, porque al final de cuentas nosotros somos los que debemos de recurrir. Cuando un niño necesita ser alimentado, cuando un bebé necesita ser alimentado, ¿qué es lo primero que hace? Empieza a llorar y busca a su mamá. Y muchas veces nosotros nos creemos que con nuestras propias fuerzas podemos salir adelante. A veces el Señor está esperando, a veces el Señor te está observando, a ver en qué momento tú doblas rodilla, a ver en qué momento tú pides su guianza y a ver en qué momento extiendes tu mano hacia Él. Hay un dicho una pequeña historia que a mí me gusta mucho, que es el niño y el avión. Dicen que era un niño que veía un avión de lejos y la veía pequeñita. Y su papá y siempre le decía, es que papá, las aviones son pequeñitas. Y su papá un día decidió llevarlo al aeropuerto y le mostró al niño un avión. Entonces, cuando el niño vio el avión directamente, pues se dio cuenta que la avión era inmensa. Entonces, el niño se sorprendió muchísimo. Y su papá le decía, es que el tamaño del avión depende de dónde esté, qué tan cerca estés de este avión. Y es lo mismo con nuestro Señor Jesús.
El tamaño, la inmensidad, la grandeza de su poder, la grandeza que es Él, depende desde dónde la veas tú. Hay mucha gente que ve al Señor Jesús pequeñito porque está alejado de Él. Y hay gente que está cerca del Señor, que lo ve inmenso y lo ve grandísimo. Entonces, ¿desde qué punto de vista o desde qué perspectiva lo quieres ver tú, hermano? ¿Lo quieres ver de cerca o lo quieres ver de lejos? ¿Quieres estar cerca de Él o quieres estar alejado de Él? Porque esa es una de las causas por la cual el Señor tenía esa controversia con Israel. Ellos decían que, y ellos tenían sus sumos sacerdotes, tenían todos sus rituales, tenían todo de su calendario. Al final de cuentas, todas esas cosas las llevaban, pero su corazón estaba alejado. Y al estar alejado, pues se empezaron a desviar en muchísimas situaciones. De hecho, vamos a leer la otra parte de Oseas. Vamos a leerlo del 7. Vamos a leer ya la parte que nos falta. Oseas 4 del 7 al 19. Y dice así, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. ¿Ya ven, hermanos? El sacerdote hacía todo y sin embargo el Señor lo castigará por su conducta. Y dice, comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones los hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos, que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras, y sus malas mujeres sacrifican, por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Esto es algo importante, hermanos. Dice, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras. ¿Cuántas veces no pasa que muchos juzgamos al hermano por una situación, pero nosotros estamos metidos en otra situación? No es el mismo pecado, cada quien peca diferente, pero sin embargo muchos queremos juzgar ese pecado, pero no nos damos cuenta del pecado que nosotros acarreamos. Y dice, si fornicas tú, perdón, ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Sin entendimiento, hermanos. Una cosa es que tengas el conocimiento, pero otra es muy diferente que lo entiendan. Por eso yo les decía que después de leer, meditaba. Tenía el conocimiento, pero para entenderlo tenía que meditar sobre la palabra, para entenderlo. Si fornicas tú, Israel, a lo menos, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Betabén, ni juréis, vive Jehová, porque como ella indómita se apartó de Israel. ¿Los apacentará ahora Jehová como corderos en lugar espacioso? Efraín es dado de ídolos. Déjalo, su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, y sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y sus sacrificios serán avergonzados. Fíjense, seguían haciendo sacrificios y sin embargo no eran gratos para el Señor. ¿Cuántas veces lo ha repetido aquí la hermana Reina? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si tu hermano que lo ves no lo amas? ¿Sí va a decir lo que comenta? Es que no quiero parafrasear. Dice, no, es lo del
ponte a cuentas con tu hermano antes de venir a entregarme la ofrenda, ¿no? Ujú. No recuerdo la escritura, hermanos, pero habla sobre eso, de que quieres agradar al Señor, pero a tu hermano que lo tienes enfrente, pues al final de cuentas, pues estás en controversia con él. No has arreglado esas diferencias, no has conversado, no has discutido por qué no te llevas bien con él. ¿Por qué es importante, hermano? Porque eso nos lleva a dos situaciones, de la forma en cómo te comportes, de la forma en cómo entiendas la, la palabra del Señor. Es lo que les decía, una cosa es que tengas el conocimiento, pero otra muy diferente, que lo entiendas y lo comprendas. ¿Los israelitas tenían el conocimiento? Sí. ¿Tenían el entendimiento? Yo creo que no, porque si lo tuvieran, se comportarían de la forma como ellos los dicen. Porque es algo muy importante, porque el mismo Señor lo dice, por tus obras, por sus frutos los conocerán. Pero también hay otra cosa, que son las obras de la carne, que al final de cuentas, vamos a leerlo, vamos a leerlo para no demorarnos tanto, para apresurar un poco más, para terminar. Este, en Gálatas 5 del 16 al 23. Gálatas 5 16 al 23 dice, digo pues, andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo que queremos y justificamos nuestra conducta con la palabra? ¿Cuántas veces hacemos muchísimas cosas y tratamos de amoldar la palabra a nuestras vidas, cuando debería de ser al revés? La palabra nos amolda a nosotros, no nosotros amoldemos la palabra para nuestras acciones. No hagáis lo que queréis, pero si sois guiadores por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, perdón, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es muy importante esto, hermanos, porque una cosa es lo que tú dices y otra lo que tú haces. ¿Cuántas veces nos ponemos esa máscara de buen cristiano? ¿Cuántas veces no decimos es que nosotros somos buenos cristianos? Y al final de cuentas nuestro comportamiento es completamente diferente. ¿Cuántas veces no pasa que decimos cierta o leemos ciertas situaciones o hablamos de ciertas situaciones, pero al final de cuentas nuestro comportamiento hace que sea contrario? De hecho, por ejemplo, yo platicaba el domingo con una hermana. Bueno, el esposo y la esposa, bueno, son pareja, son esposos. Platicaba con ellos y algo que en esa plática salía. Y yo les comentaba de, por ejemplo, que yo no busco una mujer, sino yo trato de elegir una buena mujer. Y que había tres cosas que a mí me llaman mucho la atención. ¿Por qué? Porque esas tres cosas que yo analizo es lo que me hacen de alguna forma darme cuenta si esa persona es congruente o no. Es lo que le decía, al final de cuentas, la belleza sí, pero la belleza se acaba al final del tiempo. Pero el carácter, pues perdura. Y algo que a mí me gusta analizar mucho es el carácter, la personalidad y el comportamiento. Porque el carácter, la personalidad y el comportamiento son lo que sacan a relucir lo que en verdad tienes en tu corazón, lo que en verdad eres.
Si eres un buen cristiano o si tú te dices ser buen cristiano, con tu carácter lo vas a demostrar, con tu personalidad lo vas a demostrar y con tu comportamiento lo vas a demostrar. Entonces eso es lo mismo. Cuando tú eliges a las personas que quieren estar a tu alrededor, yo utilizo estos tres filtros y es algo de alguna forma, pues a mí me ha ayudado a tener relaciones sanas, ya sea de amistad, ya sea de compañerismo o incluso con mis padres. Y otra cosa muy importante es que ese conocimiento, como se los decía ahorita, a raíz de estas situaciones de la personalidad, carácter y comportamiento, pues es que tú reflejes ese conocimiento, porque no sirve de nada que tú tengas el conocimiento si no lo entiendes y al final de cuentas no te comportas de cierta modo, de cierta forma, perdón. Vamos a leerlo, acompáñenme a Colosenses 4:6. En Colosenses 4:6, ahí nos habla de cómo se proyectan esas situaciones en nuestra vida. Ahorita leímos los frutos del Espíritu, pero va ligado con esta escritura. En Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, cómo debes de tratar, al final de cuentas, a cada persona. Y eso es a raíz de los frutos del Espíritu que les decía. Si tú eres una persona que tiene ese fruto del Espíritu, si tú tienes ese amor, esa paz y esa paciencia, lo vas a reflejar en el trato que des hacia esas personas y te vas a evitar ciertos problemas o ciertos comportamientos al final de cuentas. Pero si tienes el conocimiento y no, pero pero ese conocimiento no lo reflejas, eso te lleva a que de alguna forma tus obras sean malas, tus obras vayan conforme a la carne, que como lo leíamos aquí, ¿cuáles son esas obras? Adulterio, fornicación, idolatría, hechicerías, inmundicia, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el conocimiento lo tienes, pero tu corazón no está en paz. No has entendido, no has entendido. Jesús tenía conocimiento, pero lo entendía y su corazón estaba en paz. Y si nosotros tratamos de ser imitadores de Jesucristo, debemos de tener ese conocimiento y de nuestro corazón también está en paz. Si nuestro corazón no está bien, hay algo en lo que estamos fallando. Y es mejor que lo atendamos, porque si algo que he aprendido estas últimas semanas, o un ejemplo que se me venía, era que es como un carro. Si un carro le falla una balata y tú no lo atiendes, ya después va a ser la segunda, ya después va a ser la flecha, ya después va a ser otra situación y va a ir escalando de tal modo que vaya afectando. De hecho, a mí me pasó, hermanos, cuando yo me lastimé mi rodilla, que anduve lastimado en mi rodilla, yo rengueaba y ya me empezaba a doler la otra. Cuando acudí con mi amigo, que es de medicina deportiva, es que no recuerdo el término de la especialidad, pero es de medicina deportiva, él me decía, es que eso pasa, aunque te duela, tú tienes que hacer el esfuerzo por caminar lo mejor o posiblemente lo mejor que puedas. ¿Por qué? Porque ya te empezó a afectar la otra rodilla, después eso te va a empezar a afectar la cadera, después eso te va a afectar la columna y al final de cuentas te va a afectar hasta la respiración, la forma en cómo respires. Y todas esas problemáticas se van si tú no las atiendes. Es lo mismo aquí. Si hay una situación en tu vida de lo cual te está llevando a alejarte del Señor, atiéndela. No vaya a ser que esa situación te lleve a otra situación. Y esa situación te lleva a otra situación. Y lo vemos con el caso de David. David empezó por, pues, la lascivia y lo llevó hasta asesinar el esposo, al esposo de Betsabé, se me fue su nombre.
pero fue una cadenita de Urias. Urias. Gracias, Isra. Y fue una cadenita, desde un pecado, fue, fueron pasando a otro y a otro y a otro, y hasta el final de cuentas fue una bola de nieve. Y es lo mismo que aquí pasó con el pueblo de Israel. Con el pueblo de Israel pasó exactamente lo mismo. Una situación que ellos dejaron pasar, ya como lo dice, ya hasta prendían inciensos en los montes, debajo de los árboles, perdón, los álamos y los olmos. Entonces, es muy importante ver de en dónde estamos fallando porque a raíz de eso puede llegar que nos terminemos consumiendo. Y al final de cuentas, ahí es donde nos vamos a percatar de toda esa situación. Y ese es cuando tengamos esa introspección en nosotros y que aprendamos a que muchas veces nuestro comportamiento habla más de nosotros de que lo que nosotros queremos decir sobre nosotros. Hace rato yo platicaba con una persona, esa persona era una mujer y decía que ella salía que 3 citas por semana y no sé qué tal. Y yo le decía, pues a mí lo que me gusta es enfocarme y conocer a las personas. Y te empiezas a percatar de ciertas situaciones, por ejemplo, es algo que les decía, en base a tu personalidad o las cosas que tú dices, a veces son contradictorias de lo que tú buscas, ¿no? Por ejemplo, esta persona decía que no, que es que el indicado y no sé qué tanto. Les pongo este ejemplo, hermanos, porque va de acuerdo al tema. Y yo comentaba algo, le digo, no, yo si voy a salir con alguien y es la primera vez que conozco a alguien, yo prefiero que sea algo sencillo, algo simple, en lo cual me permita conocerla. Y me sacó de onda porque dijo algo de, no, yo tengo que ir a un espectáculo y una cena y no sé qué tanto. Y le digo, entonces para ti es más importante lo que vas a hacer o la persona que quieres conocer. Es que si tú me dices que estás buscando pareja, pues no estás buscando pareja, estás buscando vivir una aventuras cada cita. Entonces no estás buscando una pareja, porque si fuera eso te enfocarías en la persona. Entonces es lo mismo aquí con la palabra. Muchas veces queremos ciertos beneficios de la palabra, pero no nos queremos comprometer con la palabra. Hay una frase que a mí me gusta mucho de los marines, ya se las he repetido muchas veces, que dice, todos quieren conocer a Dios, pero nadie quiere morir, nadie está dispuesto a morir. Y para conocer a Dios, ¿qué tiene que pasar, hermano? Tienes que morir en este mundo. Y por eso es importante analizarnos nosotros mismos, porque al final de cuentas nuestro comportamiento habla más de nosotros que lo que quisiéramos que con nuestras palabras fueran suficientes. Algo que debemos de entender lo que debemos de comprender es que debemos ser congruentes. Lo que pensamos y lo que hacemos en la misma sintonía. De hecho, platicando con Gerardo, algo que aprendimos o aprendí en esa experiencia en la que fui, es que muchas veces nuestro corazón y nuestro espíritu quiere hacer algo, pero nuestros pensamientos y resentimientos nos alejan de hacer esas situaciones. ¿Cuántas veces no te peleaste con tu mujer en la mañana y en la tarde cuando llegas del trabajo lo primero que quieres hacer es ir y abrazar a tu pareja, pero te acuerdas que en la mañana te peleaste con ella y lo que tu corazón o lo que tú querías hacer no lo haces porque tu pensamiento está dividido. Tu pensamiento está odiando, pero tú quieres amar. ¿Y qué es a lo que te mandó Dios? A amar. Entonces, algo que haces por naturaleza, que es amar, no te permites hacerlo porque tus pensamientos son más poderosos. Entonces, por eso es muy importante tener esa congruencia de lo que hablamos a lo que decimos. Y por último, hermanos, vamos a leer esta última escritura. Sí me dio tiempo, sí fue un poquito rápido, pero vamos a leerla, ¿vale? Es Apocalipsis 20:13, que dice,
Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Te está juzgando por lo que conoces? ¿Por tu conocimiento? No, pero ese conocimiento se debe de transformar en obras. Lo que tú sabes de la Biblia lo debes de transformar en obras. Los fariseos creen que el conocimiento que tenían de Dios lo transformaban en obras. Ese es el claro ejemplo que tenemos. Nuestro Señor Jesucristo, el conocimiento que tenía, lo transformaba en obras. Claro que sí. Y esas son las referencias que tenemos, hermano. Que ambos tienen conocimiento, pero uno lo transmite y el otro no. Entonces, hermanos, hasta aquí, hasta aquí. ¿Alguien desea compartir algo? Una duda, una sugerencia, no sé, hermanos. Adelante, Isra o Caro, no sé quién sea. Soy yo. Sí, precisamente este tema, eh, algo que es bien importante que nosotros veamos es qué te dice la palabra. Y aquí lo que el Señor les estaba diciendo era que no tenían conocimiento. A pesar de que tenían los escritos, tenían los rollos, no le buscaban. Y ese es el problema del hombre. El problema del hombre que hoy, y más en estos tiempos, hoy todo lo quiere fácil. Nosotros estamos ya tan acostumbrados a los reels, videos no más de un minuto y scrollea al siguiente y desliza el dedo y sigue el siguiente y sigue el siguiente. Y ya te puedo decir que son contados los que puedan soportar una predicación de 40 minutos, 50 minutos, porque ya nuestro cerebro eh, pues está tan acostumbrado ya a cosas cortas, a algo directo. Allá la gente no quiere leer, ya todo lo quiere ver en audiolibro, escuchar en audiolibros. Se ha perdido ya mucho el poder indagar, el poder subrayar, el poder escudriñar. Algo que decía Sor Juan Inés de la Cruz es, no hay más maestros que los libros. Y precisamente ahí está el conocimiento. Y Jesús les decía a los fariseos, ustedes leen las escrituras porque piensan que en ellas encontrarán la vida eterna, pero son ellas las que dan testimonio de mí. Entonces, qué importante es, ¿no, hermano, que dediques tiempo a la lectura, porque es un alimento espiritual. Podemos tener el alimento físico y quizá hay quien lo hace 2 o 3 veces al día, pero el espiritual muchas veces tenemos anemia espiritual. Muchas veces hay cristianos anémicos. ¿Por qué? Porque no se han alimentado y esto lo pasó al pueblo. El pueblo estaba haciendo cosas que Dios les había prohibido totalmente, pero por causa de no indagar, por causa de no escudriñar, por causa de no prestar atención a lo que debían prestar atención, porque sus negocios, el contacto con los extranjeros, etcétera, hizo que se fuera rezagando poco a poco la comunión con Dios. Podemos conocer nosotros a las escrituras también, pero algo que es bien básico y que se nos ha invitado siempre es que le pidas al Espíritu Santo que te dé el discernimiento, que tú puedas entenderlo, porque puedes tú leerlo y demás, pero si el Espíritu Santo realmente no te está ministrando, tú puedes entenderlo a tu forma. Y aquí no es a la forma que tú creas, es a la forma en la que Dios está poniendo el contexto de esto que estamos leyendo. Entonces, qué importante es, hermanos, que prestemos atención. Hazte la pregunta el día de hoy, ¿cuántos versículos, cuántos capítulos o cuántos libros estás leyendo? ¿Cuántos leíste el día de hoy? Si hoy no leíste, no vale las escrituras que publica el hermano en WhatsApp. No vale el video que subió el hermano a YouTube, no. Tú, tu comunión con Dios. ¿Qué libro estás llevando? ¿Qué libro estás escudriñando? ¿Qué te está enseñando Dios en base a ese libro? Entonces, eso es lo que tenemos que preguntarnos, porque a veces decimos, ¿cómo es posible que el pueblo haya caído? Pues es que somos muy frágiles, hermano, cuando no leemos y cuando no oramos. Cuando ya los afanes nos empiezan a ganar y perdemos esa intimidad con el Señor, esa comunión, hermano.
Y no te estoy hablando de una hora, que dice el Señor, le decía a los discípulos, ¿no pudieron ni siquiera una orar por mí? ¿Una hora orar por mí? O sea, lo mínimo que nos pide el Señor es una hora. Y a veces le damos 5 minutos, pero hermano, no es tanta la cantidad, sino la calidad en que lo hagas. Que tú puedas estar realmente concentrado y que le busques. Van a venir tiempos en los cuales vas a extrañar tener un ejemplar en tus manos y lo único que te vas a acordar es lo que leíste y aprendiste. Si no leíste y no aprendiste, pues somos presa fácil de ser engañados. Entonces, en tiempos tan peligrosos como los que estamos viviendo hoy, donde ya están los falsos maestros en las iglesias ya enseñando doctrinas que no son, muchos son engañados porque no leen, porque se quedan lo que el domingo se dijo, no, algo que decía mi esposa y viene en la escritura y es muy cierto, hay que ser como los de Berea, los bereanos. Ellos todo lo cuestionaban, todo lo refutaban y eran convencidos a través de que se les explicaba por la escritura. Así tú y yo, hermano, indágalo, indágalo. A ver, el hermano comentó esto de que dijo, vamos a buscar al Espíritu Santo, ayúdame para poder entenderlo. Pero hermanos, el pueblo de Dios se está perdiendo porque nos está faltando el conocerlo, el indagarlo. Eso quería comentar, Vicente. Sí, gracias, Isra. De hecho, hay una frase de un filósofo que a mí me gusta mucho que dice, no temas a la persona que tiene una biblioteca en su casa y que lee muchos libros. Témele al que tiene un libro que considera sagrado y nunca lee y no lo lee. ¿Por qué? Porque no tiene ese conocimiento. No tiene conocimiento, pero sin embargo tiene la capacidad de juzgarte o quiere juzgarte sin siquiera leer ese libro que considera sagrado, que al final de cuentas todos sabemos que es la Biblia, que es la escritura, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como bien lo comentabas y como les comentaba hace rato, algo que me pasó en mi primer amor era esa situación. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Cuánto tiempo tienes esa comunión con Él, esa cercanía? Porque al final de cuentas, eso es lo que te ayuda a sostenerte. ¿Alguien más quiere comentar algo? A ver, Ger. Buenas noches, hermanos. Le doy gracias a Dios por la palabra porque es cuando el Señor quiere decir algo a su iglesia, al pueblo, pues lo va a confirmar. Y yo buscando del tema en la semana, pues con este tema de hoy me lo confirma. A final de cuentas, eh, todos, todos buscamos a Dios o todos vamos a la iglesia, no nada más porque sí. La realidad es que todos vamos buscando algo. Y el propósito de la vida es que te la lleves lo mejor que puedas, que todo te salga. Aquí en el mundo le dicen éxito, espiritualmente se le llama bendición, se le llama que eres bienaventurado. Y la verdad es que todos salir a la iglesia buscan algo. Esa es una realidad. No sé qué busques tú, pero la finalidad de buscar al Señor es que tu vida esté bendecida, que la mayor parte de las cosas que hagas en tu vida te salgan bien, porque no todas te van a salir bien, pero bien lo decía la escritura y claramente lo decía, y eso es lo que yo les he comentado varias veces. Comerán y no se saciarán, fornicarán y no tendrán hijos. ¿Qué más le añadimos, hermanos? Te lo he comentado. Trabajas y no te rinde el dinero. Estás bien y de repente te llegó una enfermedad. Y de todo eso nos habla la Biblia, pero, pero en sí tiene la respuesta y nosotros, yo sé que cada quien la sabemos, pero a veces no tenemos la fuerza de hacer las cosas conforme a lo que el Señor nos dice. Eh,
Por ejemplo, hay mucha gente que va y pide ayuda a cualquier lugar que vaya dependiendo de su necesidad. Aquí la pregunta es, si tú vas a pedirle ayuda a alguien, ¿estás consciente de lo que te va a mandar a hacer y lo vas a hacer? Lo mismo es en la iglesia. Supongamos vas y le pides consejo al pastor de cualquier situación, de la que tú quieras. ¿Estás dispuesto a hacer lo que te va a mandar a hacer el pastor? Porque el pastor estoy seguro que te va a mandar a hacer conforme a la palabra. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿O vas a tener controversia, como dice aquí la escritura? No te va a gustar porque tú tienes otro pensamiento. Y con el Señor no hay de otra. El Señor ya, la vida está escrita aquí y se va a cumplir y se ha cumplido y todavía falta por cumplirse. La vida ya está escrita y la ley a final de cuentas es amor. Y claramente el Señor, qué feo va a ser, lo hemos repetido también varias veces, que cuando regrese el Señor, eh, uno que lleva tantos años de cristiano no sea arrebatado, los pastores, los que llevan la palabra, los que según eran eran o éramos servidores. Qué vergonzoso sería eso. ¿Por qué? Porque ahí se cumpliría lo que dice la gente. ¿Para eso quieres que sirva a tu Dios? Ahí está, mira, tú te quedaste y tú me decías que el Señor iba a regresar y se iba a llevar a los que cumplieran con su palabra. Entonces eso quiere decir que no la cumpliste, ¿no? Por eso te quedaste. Y le doy gracias al Señor por esta palabra. ¿Por qué? Porque, como les comentaba el domingo en el agradecimiento, después de que me tocó a mí dar el tema la semana pasada, no sé si jueves o viernes, ay, como a las 3 de la mañana me retumbaba esa palabra me desperté como me retumbaba esa palabra de, ¿por qué me dices Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Y eso es lo que pasaba ahí en el pueblo. El Señor les decía una cosa y ellos seguían. Y ahí leyendo el capítulo de Oseas, decía que seguían fornicando, seguían hurtando, seguían matando, seguían haciendo y deshaciendo. O sea, no estaban cumpliendo con la palabra del Señor. Entonces, es ilógico que querramos una bendición cuando si en la misma escritura en Éxodo y puedes ir a Levítico, te dice eh, bendiciones de la obediencia. ¿Obediencia a quién? Al Señor. Y la otra, y la contraparte es maldiciones de la desobediencia. O sea, todo está escrito, la vida está escrita aquí y nosotros somos los que la vamos a padecer. Entonces, ¿qué queremos? ¿Bendición? Pues entonces ajustémonos al Señor, nos guste o no nos guste, porque el Señor su palabra la cumple. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha prometido aquí, para bien o para mal. Entonces, hagamos conciencia, hermanos, hagámonos conscientes. A final de cuentas, todos somos un cuerpo, pero individualmente todos tenemos nuestras batallas. Y solamente con el Señor, el Señor es el único que nos puede ayudar. Entonces, pues ahora sí que considerémonos. Considerémoslo. Ese era mi comentario. Sí, de hecho, por ejemplo, algo importante, ¿no? Por ejemplo, mucha gente conoce a Cristo, los budistas conocen a Cristo, pero una cosa es que conozcan de Él y otra que lo conozcan a Él. Eso es algo muy diferente, porque hasta los musulmanes saben de Él, tienen esa situación, pero sin embargo no le conocen. Y si nosotros decimos conocerle, pues entendámoslo y pongamos en práctica lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y no solo para nuestras vidas, sino para las que están alrededor, porque hay un estudio que dice que si tú estás bien, 10 personas a tu alrededor van a estar bien. A ese grado afectas a las personas que están a tu alrededor. Entonces, por eso es importante, hermanos. ¿Vale? Entonces, ¿alguien más quiere comentar algo?
¿No? Bueno, Gerardo, ¿me apoya cerrando con oración, por favor? Vamos a orar, hermanos, y vamos a considerar la escritura y si de verdad pasamos de panzazo, de plano todavía estamos entre el 5 y el 4, el 3. Padre bendito, recibe usted toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza en esta hora y en este lugar, reconociendo que usted es nuestro Dios, nuestro Padre y nuestro Creador. No hay nadie más que sea omnisciente, omnipotente y omnipresente, que puede darse el lujo de dar vida a imagen y semejanza suya, siendo espíritu, utilizando la materia y haciendo una pareja para esa primera creación. Y de esa pareja haber mandado multiplicar para que se poblara toda la tierra. ¿Y cuántos millones somos al día de hoy? Solamente usted puede hacer eso. ¿Cuántas iglesias hay en el mundo? Y por el simple hecho de que es ir a buscar a Dios, por eso hay iglesia en cada colonia. Se le agradece porque también hay grupos que en su amor y misericordia quiso ayudar a todos aquellos que están en vicios y fue directamente a ellos a través de mostrarle su amor a una persona y le dio la idea a esa persona de que sanándola le pasara el mensaje a otro y a otro y a otro. Y así esos grupos por todo el mundo también están extendidos hasta de a dos o tres por colonia. Y solamente eso es algo que lleva a usted. Esa es su omnipotencia, su omnipresencia, porque no hay nadie más que usted. Pero el hombre eh, se ha quedado aquí en esta tierra y ya no ha querido salir de ella. Se ha arraigado tanto que cree que va a ser eterno en esta tierra y la verdad es que no es así. Nuestro Señor Jesucristo decía, estás en el mundo, pero no eres de él. Nada más estás de visita, quizás por 100 años o quizás por un día, por una semana, por un mes. Por eso es que le damos gracias porque no hay otro Dios. Y no es que lo diga yo, es que su Espíritu Santo es el que lo revela. Y se comprueba con sus escrituras porque dijo, me voy, pero les dejo mi espíritu y él les revelará todas las cosas. Les dejó un consolador, el que los consolará en todas esas situaciones que van en contra del gozo. Y sabemos que buscando de su espíritu nos da las fuerzas necesarias para aceptar las cosas que no nos agradan. Por eso es que le agradecemos porque hoy, en lo particular, no le pido una vida fácil, le pido fortaleza para seguir en esta vida que no es fácil y de soportar todo lo que venga, porque a final de cuentas sé que usted me extenderá siempre su mano y a todos nosotros. Por eso estamos agradecidos y le damos toda la honra, la gloria y la alabanza. Y en sus manos está su iglesia del parque, están mis hermanos que están conectados hoy y todos los hermanos que asisten los domingos, sus familias, sus hogares. Y sabemos que si ellos lo buscan de corazón y hacen conforme a su voluntad, tendremos testimonios domingo a domingo de las cosas grandes que ha hecho usted. Por eso reciba toda la honra, la gloria, la alabanza y el poder en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios.